las 7. Bendiciones y bienvenido a nuestro estudio semanal. Hace 2 semanas que no nos conectamos. La semana anterior estuve en una salida del trabajo. En la próxima, el viernes pasado, estuvimos en nuestra campaña de damas y caballeros bajo el título Heridos pero caminando. Y hoy, sábado 11 de octubre, nos conectamos, ya que en el día de ayer también, siendo uno de mis días muy ocupado, el día de ayer, el día en el trabajo, era el cierre del año fiscal, por lo cual tenía mucho trabajo pendiente y era el último día para mí, my deadline. Así es que aprovechamos hoy para prepararnos mejor y estar listos para dar finalmente el cierre de este estudio bíblico, de este tomo 10, unidad 3, en el libro de Job, la lección número 20. Vamos a estar cerrando. Como esto no me funciona, déjame cerrar. El tema es: Job se arrepiente y Dios lo restaura. Esta es la lección número 20. La verdad central dice que la restauración comienza con el arrepentimiento. La restauración comienza con el arrepentimiento. Oramos. Padre Santo y Dios bueno, te damos gracias por este tiempo, Señor, que tú nos concedes y oportunidad para poder conectarnos, Señor amado, en el estudio de tu palabra. Te damos gracias, Señor Jesús, por tu favor, por tu grandeza, por tu fidelidad sobre todas las cosas. Y por este tiempo, Señor, que podemos estar conectados a través de esta plataforma para ser de bendición, Señor, y de crecimiento a nuestra vida espiritual. Gracias te doy, Jehová, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El versículo clave es parte del estudio bíblico. Vamos a estar en el capítulo 42 de Job y vamos a darle lectura hasta el verso 10. El versículo clave es en Job 42, versos 5 y 6, que dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Vamos a ver en esta hora por qué Job expresa finalmente esta palabra, qué estaba sintiendo y qué fue lo que lo motivó y lo movió a hablar de esta manera. Cuando vemos y hacemos un repaso de todo lo que hemos estudiado en esta semana, como ya conocemos el nuevo proceder de Facebook, es que después de 30 días lo que se proyecta en vivo es borrado, pero tenemos la dicha de tenerlo también por medio de YouTube grabado. Así es que si te has perdido estas lecciones que se han ya borrado de estos temas del libro de Job, te aconsejo que te conectes entonces al YouTube del canal de la iglesia, YouTube de la Iglesia El Calvario, donde podrás entonces ver las clases anteriores y podrás entonces conectar todos los puntos que hemos aprendido. Como ya les mencioné, esta es la lección número 20, es el cierre de este libro Job. Y cuando nosotros analizamos y pensamos y acordamos todo lo que hemos aprendido o escuchado, lo que tú has estudiado también personalmente en tu propio estudio personal del libro de Job y de la historia de Job, entendemos que la razón por la cual ese desespero que había en Job, él mientras más pasaba el tiempo sin él tener respuesta a sus preguntas, más desesperante y más aferrado él se encontraba, porque quería respuestas a sus tantas preguntas. Y cuando nosotros no tenemos respuesta a nuestras preguntas,
entra en nosotros un tipo de desesperación y frustración, y eso es lo que vemos proyectado en la vida de Job. Pero una vez que Job tuvo finalmente su audiencia frente a Dios, una vez que tuvo ese encuentro con Dios, entonces a él le tocó elegir continuar aferrado a la ira o soltar la ira y confiar en Dios. La última lección, la 19, estuvimos tratando cuando finalmente Dios enfrenta a Job, donde Job tiene la oportunidad que tanto él anhelaba de presentarse ante Dios para él apelar a su propia inocencia, y cómo con la serie de preguntas que le presenta Jehová a Job, cómo es que Job llega a una conclusión. Y hoy vamos a ver esa actitud o esa reacción o esas palabras que expresa Job después de haber sido confrontado por Dios. Cómo es que dejó de aferrarse tanto al desespero por la necesidad de tener respuesta a su pregunta, y cómo es que él eligió mejor confiar en Dios. Así es que la pregunta que yo te puedo dejar para que vayas analizando a través de este estudio es: tú, considerando y siendo honesto contigo mismo, ¿cómo es que en los tiempos de dificultad eres de las personas que estás aferrado a la ira? ¿Cómo es que en los tiempos de dudas, de pérdidas, en los tiempos de dolor abrumador, como lo expresan muchos personajes en la Biblia, como estoy seguro que tú también has conocido de personas y personalmente has experimentado dolores y pérdidas personalmente? ¿Cómo es que tú vives así, aferrado a la ira, a la desesperación, porque no encuentras respuesta, porque no encuentras solución, porque no entiendes el porqué de las cosas? ¿O prefieres entonces soltar la ira, soltar la desesperación y confiar en Dios? Comenzamos entonces en Job capítulo 42, los versículos del 1 al 6. Vamos a iniciar en esta primera parte, cómo Job se arrepiente. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ahora, después que Job es confrontado, después que Dios confronta a Job con estas series de preguntas, en la intención principal de Dios no fue responder a las preguntas insistentes de Job, ni para enseñarle a Job lo incorrecto que él estaba, o para demostrarle que él tenía un conocimiento muy limitado. Más bien, lo que Dios hizo con el propósito de aquellas preguntas es recordarle a Job mismo quién era divino y quién era meramente humano. Y ahí es que entonces Job entiende, Job reconoce, Job admite su ignorancia y su capacidad de comprender todo de cómo es que Dios se mueve, de cómo Dios opera, de cómo Dios en su soberanía gobierna el mundo, controla todas las cosas, cómo Dios en su soberanía hace que funcione en medio del mundo. Job entonces en ese versículo 2 es la razón por la cual él declara: yo conozco. Con esta frase tan corta, lo que Job está diciendo, recordando que todos los previos discursos de Job eran
extensos, así como los de sus amigos eran extremadamente extensos. En esta ocasión, una vez que termina ya porque hasta Dios le dio otra oportunidad. Dios, después de haber presentado todas esas preguntas, Dios le da una oportunidad para que Job hable y continúe presentando su caso. Y Job dice, no digo más, no hablaré más. En esta ocasión vuelve y con unas palabras cortas concluyen y termina diciendo que él reconoce. Aquí es el comienzo de su arrepentimiento. Porque Job dice, al él decir esta frase, yo conozco, lo que está diciendo en otras palabras, está diciendo, estoy de acuerdo contigo, Dios. Estoy de acuerdo al 100% con todo lo que tú acabas de decir, con todo lo que yo he sido enfrentado, con todas estas preguntas. Ahora yo entiendo que por ignorancia yo he hablado. Entiendo que todo lo que yo dije lo hablé bajo ignorancia. Reconozco mi limitación humana, reconozco mi conocimiento humano. Y de esta manera es que Job se humilla y se arrepiente de haberse conducido de esta manera durante ese tiempo dificultuoso. Aunque su vida estuvo fuera de control un tiempo, Job ahora podía ver que Dios todavía gobernaba el universo. Aunque su vida de Job parecía que, según el sentir y el pensar de Job, le parecía que Dios o no tenía, se había equivocado o no tenía cuidado de él, de cómo él, siendo una persona justa y correcta, cómo era posible que le sucedieran tantas cosas al mismo tiempo y unos tiempos muy dificultuosos. Pero ahora, en este instante, vemos cómo Job va entendiendo que a pesar de que su propia vida había un caos en un tiempo, había un caos en un tiempo durante su vida, aún así Dios continuaba manteniendo el control del universo entero. A pesar de sus propios sufrimientos, Job ahora comprende que Dios sigue siendo Dios. Nosotros humanamente igualmente cometemos el mismo error o llegamos a pensar como Job lo pensó. Nos ponemos a convencer que parece que Dios está lejos, que Dios no nos escucha. Nos podemos involucrar tanto en nuestra propia situación que nos olvidamos de que a Dios nada le pasa por alto, que Dios tiene propósito siempre para aquellos que le aman y le obedecen. Nosotros, como hemos aprendido a través de todas estas lecciones que hemos tenido en esta unidad 3, hemos aprendido con el ejemplo de los 3 amigos de Job, incluyendo al extranjero Eliud. Hablamos de cómo nosotros no debemos hacer o cuidarnos de hacer aquellas cosas que en muchas ocasiones los sufrimientos de otras personas, de mucha gente, nosotros no los conocemos, y hay sufrimientos en mucha gente que solamente Dios lo conoce. Y lo que hemos aprendido a través de esta semana de Eliud, Elifaz, Zofar y el extranjero, Eliud es el extranjero, Elifaz, Bildad y Zofar, los 3 amigos de Job, y el extranjero Eliud, cómo es que nosotros debemos de tener mucho cuidado al momento de hablar y opinar en respecto al sufrimiento de otra persona, que debemos de tener mucho cuidado cuando nos acercamos a una persona que sufre, especialmente en muchas ocasiones que nosotros no entendemos el por qué la gente buena sufre, por qué cosas malas le pasa a gente buena. Y específicamente en estas circunstancias debemos tener mucho cuidado al nosotros tratar de explicar las razones detrás de las tragedias de la vida. Así que de la misma manera, al igual que Job, las personas que sufren podrán enfrentar la misma situación, podrán lidiar con diferentes preguntas y al fin y al cabo, si llegan a pasar sus vidas sin tener respuesta.
Pero a pesar de que sea natural en nosotros y podamos llegar a esa misma circunstancia, esa misma situación de tener preguntas sin respuesta, una cosa sí es verdadera, es que aquellos que sabemos y aprendemos a confiar en Dios, especialmente en estos tiempos de dificultad, en estos tiempos de dolor, de pérdida, de sufrimiento, aunque no tengamos la respuesta, podemos estar seguros de que Dios tiene cuidado de nosotros. Podemos estar seguros de que Dios sabe lo que hace. Y la pregunta que podríamos hacer es si tú te identificas como Job. Si en algún momento te has identificado como Job, cuando en los tiempos de dificultad tiendes a pensar y a concentrarte en cómo te sientes, en la ira, en el desespero, o te aferras porque quieres el saber, porque piensas que si tú entiendes la causa, la fuente, la razón, el motivo de lo que estás viviendo, experimentando o sufriendo, que posiblemente eso te ayuda a ti a procesar de manera más fácil lo que estás viviendo, cuando eso no es la realidad. O aprendes a confiar en Dios cuando aún no tienes respuestas a tus preguntas. O te aferras a la desesperación, te aferras a la ira, te aferras a la ansiedad, te aferras a la desesperación, o prefieres soltar la ira, la desesperación, la duda y mantenerte confiando en Dios aun y cuando las respuestas no lleguen. En los versículos 4 al 6 de este capítulo 42 de Job, Job solo había oído hablar de Dios antes de este encuentro. Job había apelado y seguía insistiendo que quería ese encuentro con Dios, que quería apelar su caso frente a Dios. Así es que antes de ese encuentro, él simplemente tenía una experiencia de oídas. Él simplemente había escuchado del Dios Todopoderoso, había creído en ese Dios que, aunque no lo veía, sí lo creía que existía, y que él es honor de adoración y obediencia. Pero en aquel momento, después entonces de aquel encuentro, es que entonces él ve cómo su experiencia personal es transformada. Muchas veces hay personas que sirven a Dios de manera alejada, o viven sus experiencias a través de los testimonios y las experiencias de otros, que simplemente llevan una vida experimentando y escuchando acerca del Dios santo, del Dios vivo, del Dios que sana, del Dios que salva, y todo lo que otros han experimentado, pero ellos personalmente no han tenido una experiencia con Dios. No pueden identificarse, no pueden entender al completo de lo que es servir a un Dios vivo, a un Dios verdadero, un Dios de amor, un Dios proveedor, porque simplemente están basados de lo que han oído. Todos tenemos que tener nuestra propia experiencia. Sabemos que la salvación es individual y cada cual habla y vive según lo que ha experimentado. Si sirves a Dios de distancia, si sirves a Dios solamente de lejos, si sirves a Dios solamente de oída, entonces tu experiencia con Dios es muy diferente, y eso puede determinar también cuando llegan esos momentos de dificultad, los momentos de donde hay preguntas y no tenemos respuesta. Eso afecta, tiene un gran impacto, es lo que quiero decir, tiene un gran impacto en cómo tú vas a reaccionar. O vas a mantenerte arraigado a la ira, o vas a dejar a un lado a tu ignorancia, a tu limitación, a tu ira, y confiar en Dios. Hasta ese momento, Job había escuchado de Dios. Ahora su experiencia es diferente, es única, es impactada después de estar en ese contacto. Job había querido presentar su caso directamente ante Dios, y las cosas
que habían sucedido en su vida habían cambiado ahora su petición. En el versículo 6, él dice: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ahora él está entendiendo sus limitaciones. Él dice: ahora yo me retracto, ahora como diría un buen boricua, ahora yo me trago mis palabras. Ahora yo he cambiado de parecer. Mi actitud ha sido ahora transformada de ser una persona que se merece la explicación y entender el porqué de las cosas a una actitud más de humillación. Él dice: ahora yo me retracto, yo me echo para atrás, yo reconozco, yo me arrepiento de haber hablado de esa manera y me siento tan pequeño y me siento tan insignificante, me siento una miniatura que él mismo se compara como el polvo y la ceniza. El polvo, algo tan leve que el viento se lo puede llevar. Y sabemos, en otras lecciones le he explicado lo que la ceniza es el simbolismo o es la forma externa que en el tiempo bíblico se utilizaba mucho para demostrar de manera externa ese arrepentimiento, que cuando se tiraban, andaban en sacos como vestiduras y rasurarse la cabeza y echarse ceniza, polvo y ceniza en su rostro, en su cuerpo, era una manera abierta y pública de demostrar ese arrepentimiento interno. Y aquí está Job comparándose, diciendo: soy tan insignificante como el polvo y estoy en esa misma actitud de humillación. Es que él usa y se compara como la ceniza, porque está demostrando un arrepentimiento genuino, una actitud transformada. Cuando nosotros comenzamos esta línea de estudio del libro de Job, comenzó con esa pregunta que aún hoy día muchos la hemos escuchado o también las hacemos, y es el por qué la gente buena sufre. Y como hemos visto a través de esta semana y de estos estudios, podemos fijarnos que Dios no había respondido las preguntas de Job sobre del por qué sufren los inocentes. En ningún momento vemos en las preguntas y en la presentación, en el discurso que hace Jehová, en ningún momento encontramos la respuesta a esa pregunta que todavía hoy nosotros podemos hacernos. Él no la respondió, pero lo que sí podemos ver es que Job reconoció que Dios es soberano y justo, que aunque no entendamos el porqué de las cosas o el cómo de las cosas o el cuándo de las cosas, entendemos que Dios en su justicia, en su soberanía, es correcto y es propio. Nunca llega tarde, nunca llega temprano, sino que llega justo a tiempo y obra con propósito. Pero aún así, Job reconoció que Dios en su soberanía entendió que la misericordia también fue desplazada sobre la vida de Job. Y Job se arrepiente de haber actuado o procedido o creído que él era digno de tener respuesta a su situación. Job al final se arrepintió, pero no se arrepintió. El arrepentimiento no era a causa o debido a los pecados que sus amigos les habían acusado de haber cometido, sino más bien el arrepentimiento de Job es de él haber perdido confianza en Dios mismo. El arrepentimiento de Job no se debe a esas acusaciones erróneas de pecado que sus amigos tanto insistían.
Más bien es un arrepentimiento propio de actitud por haber dejado de confiar en la soberanía de Dios. Por tanto, tú y yo no debemos quedarnos estancados en las preguntas que quizás nosotros nunca tengamos respuesta ahora. Más bien nosotros debemos de tomar la misma postura, copiar la misma actitud que proyecta Job en medio de esta enseñanza de su experiencia, la misma postura de Job de nosotros entender y confiar en Dios aun y cuando no tengamos respuesta, de aprender de confiar en Dios en todo tiempo, sea en los tiempos que entendamos o en los tiempos que no entendamos, sea en los tiempos buenos o en los tiempos malos, sea en los tiempos de escasez o en tiempos de abundancia. O sea que en todo momento debemos de aprender de confiar en Dios. Personalmente, yo solamente puedo hablar de mí, no puedo hablar de más nadie. He aprendido que aun y cuando no entienda el porqué de las cosas, yo puedo estar segura y confiada de ir a la presencia de Dios y pedirle a Él que me ayude a mí y me aumente la fe. Yo no tengo pena ninguna en admitir y reconocer que yo necesito en ocasiones que Dios me ayude a creer y a depender de Él más, a no ver las circunstancias como un gran obstáculo, que yo no puedo hacer nada y que yo quiero hacer algo, pero no puedo, sino entender que aunque yo no puedo, yo sí entiendo de que Él sí puede. Hay momentos que necesitamos un empuje a nuestra fe. Y vuelvo y le digo, hablo personalmente, porque recuerdo también esta historia en Lucas capítulo 17, los versos del 1 al 5. Hay una historia que es la cual yo recuerdo mucho y por la cual siempre digo, yo creo en que necesito un empujón en la fe. Jesús le dice a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien viene. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Ve que aún en momentos de dificultad, en momentos, el mismo Jesús le está declarando a sus discípulos, en esta vida van a haber malos entendidos, en esta vida van a haber tropiezos, en esta vida van a suceder cosas malas a personas buenas, sí lo va a suceder. Pero hay cuidado, dice, cuidado de que estas cosas malas que pueden suceder, que son parte de la naturaleza caída del hombre, estas cosas que pueden suceder mal, procura que tú no seas el autor, procura que no seas tú el que estés causando que otro caiga, no, procura que no seas tú el que estés haciendo daño a otro, procura que no seas tú el que está haciendo que otro sufra. Jesús le dice a sus discípulos, ay de aquel, procura que no seas tú. Más sin embargo, el otro lado de esta moneda, Jesús le dice, si esa persona es a ti a quien te está causando sufrimiento, si esa persona es a ti el que te está provocando, el que está complicando la vida y haciéndote la vida a cuadrito, si esa persona viene a ti y te pide perdón, entonces tu deber es aprender a perdonarle. Muchas veces nos olvidamos que el perdón no es para liberar a aquel que nos ofende. El perdón es para que nosotros mismos seamos libres. Hay otra enseñanza acerca del perdón que en la lección es más profunda, así es que no la voy a hablar mucho de ese tema porque eso es más, prefiero un estudio más exhaustivo. Lo que sí quiero que entendamos en cuanto al tema del perdón es que uno es para liberarte a ti mismo, no para liberar
al que ofende, sino al ofendido, para hacer la liberación. Y 2, el no perdonar es el mismo efecto que haría si tú eres el que tomas veneno, porque si tú tomas veneno, al quien va a hacer daño eres tú, no a la otra persona. Y Jesús le dice, puede que lo haga hasta 7 veces, utilizando el número del simbolismo de la perfección. O sea, puede que lo pueda hacer. Dice, si 7 veces al día pecare contra ti, ¿qué es lo que dice Jesús? 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Entonces sus discípulos, entendiendo lo que tú y yo podemos entender, que en nuestras fuerzas humanas, que en nuestro sentido humano no podemos hacerlo, por lo que los discípulos le piden a Jesús, aumentanos la fe. Y es lo que muchas veces tenemos que repetirnos a nosotros mismos para poder aprender estas lecciones de la vida. Ahora que vemos donde Job se arrepiente, reconoce sus limitaciones, está de acuerdo en todo lo que Dios le ha dicho, se arrepiente. Ahora vamos a pasar a los versículos del 7 al 10 y en esta segunda parte hablaremos de lo que sucede después que Job se arrepiente. Cómo es que Dios toma acción contra los amigos de Job. Y dice, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras de Job, Jehová dijo a Elifaz, temanita, mira, mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo correcto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id Ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocaustos por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Ya Dios termina de hablar con Job y ahora su atención es dirigida a Elifaz. Vemos en la historia que el primero en romper el silencio, tuvieron 7 días en silencio al principio del sufrimiento de Job. Cuando ellos se enteraron, estuvieron esos 7 días ahí en silencio, en quietud. Y Elifaz fue el primero en romper ese silencio. Aquí Jehová dirige su atención al que primero rompió ese silencio, a Elifaz, y le da unas instrucciones específicas. Y le dice a Elifaz, tú y tus 2 compañeros tienen que ahora ir y cogerse 7 de los carneros. Dios estaba enfurecido, estaba molesto con Elifaz y sus compañeros por ellos no haber presentado correctamente la bondad, la justicia y la soberanía de Dios. Ellos terminaron de enojar a Dios porque aun y cuando Job habló desde su dolor, de su frustración, aun y cuando Job habló ignorantemente, aun y cuando Job se consideró que no se merecía tanto
sufrimiento y no tenía respuestas a su pregunta. Vemos en el capítulo 1, creo que es el versículo 8 o 9, ¿verdad? Que dice que él con todo y eso no culpó a Dios. Aún así él no culpó a Dios, y lo que hizo fue postrarse y adorar a Dios. Estos tres amigos de Job no hablaron con exactitud acerca de Dios como lo hizo Job. Así que le dio en las instrucciones a Elifaz para que con sus dos compañeros tomasen 7 toros y 7 carneros, y les dicen: van a tomar esta cantidad de animales. O sea, eso es un sacrificio costoso. No eran 2 o 3 cositas, eran 7 y 7 cada uno. Eso era un sacrificio costoso por ellos al haber expresado y alternado y hacer una interpretación equivocada de Dios. Ellos manipularon, distorsionaron la verdad a su favor, acusando injustamente a Job sin ellos entender lo que realmente estaba ocurriendo. Lo que es el punto esencial de todas estas semanas que hemos estado hablando de Job, del libro de Job, es ese: que tengamos cuidado de estar dando explicaciones, acusaciones, justificaciones de cosas que no entendemos y que no sabemos el origen, no sabemos lo que Dios está haciendo, no sabemos el propósito del sufrimiento de la persona que está pasando, de la gente. Así que tenemos que tener mucho cuidado y no cometer ese mismo error y llegar a comportarnos como ellos, al grado de que Dios se enoje con nosotros por estar nosotros actuando de esa manera, aun y cuando ellos tuvieron unas buenas intenciones, porque otra vez, no le quitamos el hecho de que ellos tenían buenas intenciones, como algunas veces tú y yo también podemos hacer el mismo error, que tenemos buenas intenciones, pero lo expresamos incorrectamente o estamos estamos muy alejados de la verdad. Así que los amigos de Job, realmente en nuestra justicia acá, ellos se merecían ser corregidos, disciplinados por su ignorancia, por su necedad, por su proceder. Ellos tal vez merecían ser disciplinados por Dios mismo. Dios estaba enojado con ellos y le da estas instrucciones específicas: tomen estas 7 carneros, lleven consigo estos sacrificios, estos toros, ante Job, porque Job se encargará de hacer esa presentación y oración. Una costumbre que Job tenía antes de él perder a sus hijos, que decía que después de ellos haber celebrado esas fiestas y esos banquetes, unos días después, Job presentaba y levantaba adoración y sacrificio a causa o por sus hijos, en caso de que ellos hubiesen pecado contra Dios en sus corazones y en sus acciones. Así es que Job hacía esa presentación, esa intervención por sus hijos. Aquí Jehová le está diciendo a Elifaz con sus compañeros: traigan ese sacrificio para que Job, si Job acepta hacer ese sacrificio de perdón, porque sus amigos merecían ser disciplinados, en cambio estaban recibiendo misericordia. Y esto nos recuerda a nosotros de que nosotros recibimos muchas veces lo que no merecemos. Muchas veces recibimos bendiciones. Eso es lo que se le llama gracia. Un recordatorio muy bueno para ti y para mí hoy día de que nosotros no recibimos lo que merecemos, en vez recibimos bendiciones de parte de Dios. La gracia, el perdón de Dios a nuestras vidas es lo que hemos recibido en lugar del castigo y la ira de Dios por nuestras rebeliones y nuestros pecados. Pero por su gracia, por su amor, por su misericordia, nosotros hemos recibido perdón y vida eterna. Entonces los amigos de Job tenían ahora que pedirle a Job que orara por el perdón para ellos.
versículos 8 y 9 de este capítulo 42 de Job. Después de haber tomado para presentarles ese sacrificio, Dios le dice, deben de presentarlo. No los voy a tratar como se merecen. A pesar de que ustedes no hablaron correctamente acerca de mí, van a ir ustedes tres y van a presentarlo ante Job. Y si Job acepta orar por ellos, entonces la ira de Dios se disiparía. Ese enojo de Dios contra ellos desaparecería. Esto es, si Job aceptaba orar por ellos. Este punto muy importante de aprendizaje también es que el arrepentimiento requiere un reconocimiento del pecado y humildad para pedir perdón a Dios. El arrepentimiento requiere un reconocimiento de pecado, un reconocimiento de haber fallado, un reconocimiento de haber cometido, de errar, de haber hecho mal. Es necesario reconocer lo malo que ha hecho y tener una actitud de humildad para entonces pedir perdón a Dios. Sin embargo, cuando nuestras acciones perjudican, hacen daño a otras personas, nosotros también tenemos responsabilidad, porque somos muy rápidos para ofender y para herir a otros, pero somos muy lentos para pedir perdón y reconocer que hemos hecho mal. Nosotros también somos llamados, somos retados. Jesús también nos reta a nosotros como lo retó a sus discípulos, a dar un paso más y reconciliarnos con aquellas personas que nos han hecho daño, aquellas personas que nos han herido, aquellas personas que nos han traicionado, aquellas personas que nos han fallado, aquellas personas que nos han hecho y ha causado dolor a nuestras vidas. Nosotros somos llamados, somos retados a dar el primer paso y reconciliarnos. Nosotros no tenemos la autoridad o el poder de transformar y cambiar el corazón. Nosotros no estamos llamados a cambiar a esas personas. Si la persona acepta tu perdón, acepta tu acción de reconciliación, bueno, si no la acepta, ya tú cumpliste con tu parte. No estamos llamados a imponer reconciliación, estamos llamados a abrir camino a la reconciliación. Después que nosotros hayamos hecho nuestra parte. Y en la forma en que Jesús enseña este principio, cuando Jesús habla de la ira, lo dice en Mateo capítulo 5, los versos del 22 al 24. Y Jesús dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio o fauto a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fauto quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. En esta enseñanza, Mateo capítulo 5, verso 22, Jesús está dando instrucciones, no tan solamente le está diciendo aprender y saber perdonar a aquel que viene y se arrepiente y te pide perdón, humildemente te pide perdón. Cuantas veces lo haga, cuantas veces perdónale. Hay momentos donde hay personas que están enojados con nosotros y nosotros estamos quizás ajenos, no lo sabemos, no lo entendemos. Como también puede haber ocasiones que tú sabes que aquella persona está molesta contigo, está herido contigo, está decepcionado por algo que hiciste, dijiste o dejaste de hacer.
Y si te viene a la memoria y el Espíritu te guía y te lo revela, las instrucciones que Jesús dice claramente es: deja tu oración, tu adoración, interrumpe lo que estás haciendo para ir a reconciliarte. Jesús dice que aunque el gesto sea mínimo, una palabra, sabemos que las palabras causan daños permanentes y heridas en nuestros corazones. Muchas veces decimos que las palabras se las lleva el viento. Esas palabras quedan estancadas muchas veces en nuestras mentes y nuestros corazones, dándole lugar al enemigo, dándole lugar a la ira, dándole lugar a la división, dándole lugar a las peleas. Y aquí está Jesús enseñándonos a nosotros que aun por más mínimo que sea la acción, incluso le está diciendo, aun y cuando le digas que eres necio, o sea, otra palabra que para nosotros los boricuas no es mala, pero quizás para otros lo sea, y le llames burro, o un idiota, o un animal de cuatro patas, frases así, que llevan a insultar a la persona. Aún así, Jesús le está diciendo, eres tan culpable como aquel que comete a un crimen aún de mayor calibre. Eres culpable ante el juicio. Dice, aun y cuando le llames fauto, estás expuesto, estás poniéndote en peligro, estás abriéndole al enemigo puerta y cabida para que comience a sembrar más discordia, para que comience a sembrar más división, pelea, odio. Estás exponiéndote. Por eso vuelvo y repito, el perdón te libera a ti y te sana a ti, no al que ofende. Jesús sigue diciendo en ese versículo 24 del capítulo 5 de Mateo. Deja allí tu ofrenda delante del altar. Anda y reconcíliate con esa persona. Y entonces dice, y luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Mientras haya esas discordias, mientras haya ese sentir de ira, mientras haya esa discordia, esa desunión, la adoración que tú traes a Dios se puede interpretar como una adoración de fuego extraño, una adoración de que no es un sacrificio agradable, grato delante de Dios. Es una adoración contaminada. Es una oración y adoración que muchas veces lo podemos ver y entender lo que habla, creo que es en Santiago, si no me equivoco. No tengo la cita, es algo que me viene ahora. Es que muchas veces nosotros pedimos y oramos y oramos y oramos y nuestras oraciones no son contestadas. No tan solamente porque pedimos mal, no tan solamente porque estamos pidiendo mal o no estamos creyéndole a Dios. Es porque puede haber esa indiferencia, esa falta de perdón, esa falta de liberación. Y eso es lo que te ata a ti y donde tú le amarras la mano a Dios. Y Dios no puede obrar mientras permanezcas en esa ira, mientras permanezcas en esa discordia, mientras permanezcas en esa duda, mientras permanezcas en tu autojustificación, entre otras cosas. Muchas veces somos nosotros lo que limitamos. Aquí Job se le dio la instrucción, ya entendió, es perdonado, se humilló y es perdonado. Se le da a la instrucción a sus amigos para que vayan. Job entonces ora. Ora por aquellos amigos que por mucho tiempo estuvieron acusándole injustamente. Por muchos amigos que sus palabras, en lugar de traer alivio, en lugar de ellos proveer un lugar, un espacio de seguridad sin ser juzgado, por esos mismos amigos, Job oró. Estamos viendo ese carácter genuino, justo, de amor y de perdón que era Job. Lo que él recibió de Dios, él fue capaz de darlos a sus amigos. Y dice que él
tomó el sacrificio, lo presentó y oró por sus amigos. Y la otra pregunta que dejo contigo es, ¿qué sacrificio o qué pasos tú necesitas hacer para restablecer una relación con un amigo o un familiar? ¿Qué pasos te toca dar a ti para reconciliar o intentar esa reconciliación? Tú no puedes cambiar a esa persona, pero cuando nosotros actuamos de manera humilde y de manera genuina y seguimos las instrucciones que nos deja Jesús, como le enseñó a sus discípulos, en nosotros puede haber una mejor vida, puede prosperar, podemos ser más felices, podemos estar más saludables. La realidad es que es más fácil decirlo que hacerlo, pero es cierto, en el perdón hay poder. Sí hay poder en el perdón. El perdón puede liberarnos a nosotros del dolor. El perdón puede liberarnos a nosotros de la confusión. De otro modo, nosotros terminaríamos destruyéndonos a nosotros mismos. Nos estamos haciendo daños a nosotros mismos. Así que Job eligió perdonar a sus amigos. Job eligió confiar en Dios, soltar la ira, no preguntar más, aceptar la realidad, aceptar de que Dios en su justicia y soberanía sabe lo que está haciendo, que Él tiene el control de todas las cosas. Job aprendió a confiar en Dios de una manera personal. No dio oídas por las experiencias de sus antepasados, de cómo Dios obró con el pueblo, los cuidaba, los protegía, proveía constantemente. No por el testimonio de otro. Ahora lo puede hablar de su propia vida. Ahora él entendió que confiar en Dios es algo más de lo que otros decían, sino que él mismo en su carne propia sabía y entendía que confiar en Dios es mucho más ventajoso, es mucho mejor que conocer el porqué y entender de cómo trabajan todas las cosas. Aun y cuando no encontraba respuesta a sus preguntas, Job optó por perdonar a sus amigos y aprendió a confiar en Dios. Y en el versículo 10 está la clave de toda esta historia. Es el cierre más impactante que podemos ver. Y quitó Jehová la aflicción de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job. ¿Cuándo? Cuando Job oró por sus hermanos. Cuando él hubo orado por sus hermanos. Amigos, cuando Job oró por sus amigos, ahí fue que la liberación, el fin de aquella aflicción, de aquel sufrimiento, llegó a su fin, fue consumido. Aquí es donde vemos el perdón en acción. Job es el liberado. Job es sanado, Job es bendecido, porque sigue diciendo ese verso, y aumentó al doble todas las cosas que había sido de Job. Si ya al inicio vimos la gran cantidad de riqueza, al capítulo 1 de Job habla de la abundancia, que era tanta la abundancia de él, que sus hijos, de sus 7 hijos varones, todos ellos hacían banquete, no es una fiestecita cualquiera, banquete, invitaban a sus otras hermanas, de sus 3 hermanas, banquetes día tras día, ahí, con esa abundancia. Era uno de los más ricos de aquel tiempo. Si ya su riqueza era grande, imagínense ahora que después de él haber orado, después de él haber aceptado, reconciliándose con sus amigos, Jehová no tan solamente le quita la aflicción, no tan solamente termina el sufrimiento, sino que ahora es bendecido el doble de lo que al principio había obtenido. Las bendiciones duplicadas que Dios le dio a Job muestran que Dios no solo estaba trayendo restauración, sino que también estaba dando dones de gracia.
No encontramos en la historia alguna afirmación de que Dios lo haya sanado rápido. Pero sí podemos concluir que la sanidad sí llegó a su vida porque está describiendo de cómo sus familiares y amigos se unieron a él a celebrar. Cómo es que esa cercanía, esa unión comenzó a ser más firme. Cómo es que se le duplicó, tuvo también hijos y dice que las hijas, eso yo creo que uno de estos días, no sé cuándo, cuando lo prepare más completo, me llamó la atención de que las 3 hijas que Dios le dio a Job con su esposa, la que había dicho que maldijera a Dios y se muriera, ¿cómo es que el significado del nombre de estas 3 mujeres, de estas 3 hijas de él, fueron las más bellas de toda la familia? Dice que no hubieron más mujeres tan hermosas como las 3 hijas de Job que Dios le otorgó. ¿Cómo es posible? Qué impactante la bondad de Dios, porque Dios lo que hace, lo hace bueno. Así es que ahora hemos llegado al final de la historia de Job en este estudio y vemos cómo es que, en palabras resumidas, este estudio que concluimos en el día de hoy, en esta hora, vemos una visión desafiante de la soberanía de Dios. Una visión, una idea, porque no podemos entender con nuestra mente humana, que es finita, así como la de Job queda corta. De la misma manera, no podemos entender, pero sí podemos tener una idea de cómo se desplaza la soberanía de Dios aquí en la historia de Job. Y a la misma vez vemos una revelación de que la perspectiva, el punto de vista de Dios sobre la forma en cómo funciona el mundo es mucho más alta que la nuestra. En el libro de Jeremías se habla acerca también de cómo Jehová nos recuerda a nosotros, le recordó al profeta diciéndole a nosotros que nuestro conocimiento y nuestro entendimiento es cortito, que lo que Él conoce, lo que Él sabe, lo que Él desea de nosotros, lo que Él ve más allá de nosotros es mucho más grande de lo que nosotros podamos entender y comprender. Y eso lo vemos claramente desplazado en la historia de Job, de cómo es que la soberanía de Dios es tan grande y la manera en que Dios trabaja, se mueve y cómo funciona el mundo en todos los aspectos, tanto en el nivel natural como en el nivel espiritual, cómo es que funciona más allá de nuestra capacidad, de nuestro conocimiento. Así que aunque no encontremos respuestas a nuestras preguntas del por qué, sí nosotros podemos ver en el libro de Job a quién está a cargo. Podemos ver quién es el que verdaderamente está a cargo y también podemos ver que aquel que está a cargo, que es Dios, sus caminos están infinitamente más allá de nuestra comprensión. Por lo tanto, esto nos ayuda a nosotros, nos anima a nosotros de que podemos confiar de que Dios nos guiará a nosotros, de que Dios cuidará de nosotros, pase lo que pase. Entendamos o sepamos el porqué de las cosas, podemos confiar de que Él guía nuestros pasos y de que Él tiene cuidado de nosotros sobre todas las cosas. Así de grande y de profundo es nuestro Dios. Y gracias a ese ejemplo de Job, de que aunque no entendamos muchas cosas, podemos confiar en uno que sabe lo que está haciendo y tiene el control de todo. Así es que cerramos esta unidad poderosa. Esperamos que haya sido de gran bendición para cada uno de nosotros. Esperamos que todos hayamos sido retados, aprender qué hacer y qué no hacer, tener cuidado al momento de hablar, tener conocimiento de que Dios sabe lo que hace, de entender y aceptar siempre la voluntad de Dios, que es buena y perfecta para cada uno de nosotros, que le amamos y le obedecemos, y que también nosotros aprendamos a soltar
soltar la ira, aprender a perdonar, aprender y a entender que los que somos restaurados, los que somos sanados, somos nosotros. Le damos gracias a Dios, a nuestra amada amiga y pastora Diany Libeth de Claudio, que estuvo con nosotros en la campaña de Damas y Caballeros en este pasado fin de semana, y en la conferencia del sábado fue muy impactante, fue muy buena, que también se habló acerca del perdón. Habló y enseñó acerca del poder del perdón y lo importante que es nosotros aprender a soltar aquellos que nos han herido, quizás que por muchos años todavía estamos cargando con cosas que nos están a nosotros aguantando y estamos estancados en el sufrimiento por eso mismo, por falta de perdón. Vamos a orar y así cerramos este momento, pero regreso para entonces hacer las preguntas de cierre, un examen corto de esta unidad. Padre Santo, Dios bueno, te damos gracias por este maravilloso momento y tiempo que hemos compartido, esta poderosa enseñanza, Señor, estos retos, Padre de la Gloria, que somos enfrentados con tu poderosa palabra, entendiendo, Dios del cielo, que es para el bienestar nuestro, para el crecimiento y el desarrollo individual. Te damos gracias por tu poderosa palabra, gracias por el ejemplo que nos deja, gracias por tu paciencia para con nosotros, Dios del cielo. En esta palabra, en este momento enviamos la palabra de restauración y de perdón. Padre, aquellos que están todavía luchando, Señor, con esta poderosa fuerza del perdón, que no conocen el poder de la misma, que estemos dispuestos, Señor, y estemos decididos a dar ese paso que necesitamos para la reconciliación, la restauración y el levantamiento propio para la gloria y honra tuya. Gracias te damos, Jehová, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Terminamos a tiempo. Si te quieres quedar con nosotros, no puedo verlo porque no me funcionó aquí. Que no puedo ver los comentarios, no puedo ver quién se conectó, no voy a poder ver las respuestas, pero se las voy a dar. Voy a dar las preguntas, se las voy a presentar y ustedes entonces van respondiendo. Voy a comenzar con una primera parte, correcto o incorrecto. Son 5 preguntas o 5 statements, 5 principios. Correcto e incorrecto. So usted va a poner 1, la I para incorrecto o el número y la C para correcto, para que así se le haga más fácil. Si usted es un poquito lento en escribir y la pregunta va muy rápido, pues ponga 1 y la respuesta I o C para correcto o incorrecto. Esa es la costumbre que tenemos y empezamos con estos primeros 5 principios, correcto o incorrecto. Número 1, la iglesia no es responsable de ministrar a los que sufren. La iglesia no es responsable de ministrar a los que sufren. Y la respuesta es incorrecto. La iglesia sí es responsable de ministrar a los que sufren. El mismo Jesús nos enseñó este principio y lo que hemos estado hablando acerca de toda esta unidad, la importancia de proveer un ambiente de seguridad sin juzgar y entender de que todo obra para bien. Y si no sabemos lo que estamos hablando, si no nos piden el consejo, no lo demos. Número 2, correcto o incorrecto. Todo el sufrimiento es el resultado del pecado en nuestras vidas. Por eso se justifica que los cristianos condenen a los que sufren. Todo el sufrimiento, vuelvo y se los leo. Todo el sufrimiento es el resultado del pecado en nuestras vidas. Por eso se justifica que los cristianos condenen a los que sufren. Y la respuesta es incorrecto. No todo, como vemos en esta lección de Job, de la vida de Job, no era por pecado en la vida de Job, más bien fue una acusación, una calumnia que levantó Satanás
diciendo que si se le quitaba todas esas bendiciones y el cerco y el cuidado de Dios, que Job maldeciría a Dios, y Dios le dio la oportunidad a Satanás para levantar todo ese sufrimiento. Así es que como cristianos tengamos cuidado de no condenar a los que sufren cuando no sabemos la causa. Número 3, cuando Job se abrió a sus amigos, recibió palabra de apoyo y ánimo. Ahí hay un typo mío. Ánimo. Cuando Job se abrió a sus amigos, hemos visto lo que debemos hacer y no hacer en el caso de la historia de Job. Debemos de proveer un lugar de seguridad, palabras de apoyo, que eso fue lo menos que hicieron estos amigos, por lo cual la respuesta es incorrecta. Él se abrió, se hizo vulnerable frente a sus amigos y en lugar de recibir apoyo, recibió acusaciones y desánimo. Número 4, Job empezó a comprender su error después de que Dios lo confrontara, pero él no estuvo dispuesto a arrepentirse de inmediato. Esa es fácil porque eso la acabamos de hablar. Esa es la lección de hoy. Después que Dios terminó de hablarle a Job, Job dice, no hablo más y yo conozco, diciendo. Por lo cual quiere decir que esta pregunta es incorrecta. Job empezó a comprender su error después de que Dios le confrontara, la cual esa parte es cierta. Lo que hace esta oración incorrecta es la segunda parte, que dice que Job no estuvo dispuesto a arrepentirse de inmediato. Él sí se arrepintió de inmediato, reconoció, estuvo de acuerdo con Dios y se arrepintió. Y la número 5, correcto o incorrecto, Dios es el único que tiene la autoridad para condenar y juzgar. Y la respuesta es correcta. Te pido que te quedes conmigo un ratito más y te tengo 5 preguntas de selección múltiple. Lo puedes mirar ahí en la pantalla para que veas las opciones. Lo voy a leer solamente una vez y las respuestas le siguen. Número 1, selección múltiple. Elifaz no acusó a Job abiertamente de pecado, pero sugirió que A, su sufrimiento era resultado de los ataques de Satanás. B, Dios había permitido esos ataques para probar la fe de Job. C, Job había hecho algo malo para merecer lo que le estaba sucediendo. La respuesta es la C. Elifaz no acusó a Job abiertamente, directamente. Él no fue al grano. Él disimuladamente sugirió que Job había hecho algo mal y por tal razón es que le habían sucedido estas cosas. Número 2. El dolor de Job distorsionó su percepción de tal manera que no veía sentido a la vida si A, esta incluía el pago de impuestos. B, no había seguridad de la vida después de la muerte. C, esta incluía miseria y sufrimiento. Muchas veces vemos cuando Job maldice el día en que nació, que él hubiese deseado haber muerto en el vientre de su madre. No era un deseo de cometer suicidio. Más bien, la respuesta es la C. Él decía que la vida no tenía sentido. ¿Para qué vivir si lo que iba es vivir en miseria y sufrimiento? Es simplemente lo que Job entendió hablando desde su dolor. El dolor de Job distorsionó el sentido de la vida porque pensaba que solamente que parte de la vida innecesariamente era la miseria y sufrimiento. Número 3. Job, aquí es un llena blanco. Hay 2 espacios para llenar estos llena blanco.
Job cuestionó las acciones de Dios y desafió su justicia. A. Job cuestionó la compasión de Dios y desafió su cuidado. B. O. Dios cuestionó la rectitud de Dios y desafió su integridad. C. Para esta pregunta número 3, los llena blanco es la A. Job cuestionó las acciones de Dios. Que por eso decía, no tienes cuidado, no me ves, que lo que pasa, se te olvidó, cometiste un error. Y desafió la justicia de Dios, diciendo que no era justo porque él estaba viviendo en bien y no entendía el por qué tanto sufrimiento. Así es que aquí fue el error de Job, cuestionar a Dios, su justicia, y le hizo reto. Número 4. ¿Por qué se enojó Dios con Elifaz, Bildad y Zofar? La lección de hoy. A. No lograron convencer a Job de que necesitaba arrepentirse. B. No lo habían representado debidamente. C. Dejaron que Satanás llenara su corazón y los indujera a mentir sobre la condición de Job. Como vimos hoy, ahora en el cierre, ¿por qué Jehová se enojó con ellos? Es porque ellos no habían representado la soberanía de Dios debidamente, su esencia. Por esa razón se enojó Dios con Elifaz, Bildad y Zofar. Y la número 5, última pregunta de este examen es: la historia de Job es una revelación de que la perspectiva de Dios sobre la marcha del mundo es A, muy superior a la nuestra, B, levemente diferente de la nuestra, C, casi igual a la nuestra. Y la respuesta es A. Hemos aprendido con esta historia de Job, vemos que revela la perspectiva de Dios y cómo funciona el mundo, porque es más superior que la nuestra. Dios te bendiga, Dios te guarde. Esta ha sido tu hermana Marilyn Colón, representando a la iglesia El Calvario, que pastorea el reverendo Osvaldo Torres y Abigail Torres en Buffalo, Nueva York. Y con el favor de Dios, no nos vamos a ver la próxima semana, el 17. Nos veremos el 24 de octubre, porque el 17 vamos a estar algunas damas de nuestra iglesia pasando un tiempo juntas y vamos a estar de visitas el Arca de Noé. Así que vamos para allá. Vamos a disfrutar un tiempo en coinonía las damas de la Iglesia del Calvario, y por esa razón no estaremos conectados el día 17 de octubre, pero con el favor de Dios regresamos el 24 de octubre, viernes. Y recuerden, si no nos conectamos viernes, entonces nos vemos en un sábado. Y vamos entonces a iniciar el tomo 11. La lección número 1, que vamos a estar en el capítulo 1 de Josué. Así que pueden ir leyendo, pueden ir preparándose, pueden ir leyéndose los primeros 4 capítulos, Josué 1 al 4, pero vamos a estar enfocándonos en esa primera lección con esta unidad de Josué y los jueces en la próxima serie de estudios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde quiera que estén. Bendiciones.